En psicología, los modelos de probabilidad son un proceso matemático que facilitan el cálculo de probabilidad de ocurrencia de sucesos o conductas en relación a las correspondientes pautas estimulativas presentes en un determinado experimento aleatorio. Así, su funcionalidad recae en que en el campo psicológico son útiles para la descripción de los datos numéricos obtenidos en investigaciones, para la búsqueda de pruebas que confirmen o no que los resultados son causa de la manipulación realizada durante el experimento, y para el cálculo o predicción exacta de ocurrencia de los fenómenos psicológicos. La mayoría de las investigaciones psicológicas están diseñadas para determinar si los fenómenos son el resultado de sucesos aleatorios o de alguna manipulación experimental. Por ello, para realizar investigaciones en psicología es primordial conocer la teoría de la probabilidad, ya que de ello depende la realización y comprobación de tratamientos terapéuticos y situaciones experimentales. Distribución binominal. La distribución binominal puede definirse en términos generales como la distribución de éxitos o fracasos, es decir, solo existen dos resultados posibles, excluyentes entre sí, cara o cruz, arriba o abajo, izquierda o derecha, y solamente puede ocurrir uno de ellos. Está constituida por todas las probabilidades esperadas antes de que ocurra el evento, es decir, cuántas caras y cuántas cruz, teniendo cada evento igual de probabilidad de ocurrencia de manera independiente, es decir, si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Es de suponer que, ya que solamente hay dos posibilidades de resultado, las variables involucradas son las variables discretas, es decir, que tienen un número finito de posibilidades, que puede ser el fracaso o el éxito. A la probabilidad de éxito se le denomina P y al fracaso se le denomina 1 menos P. Distribución normal. La distribución normal se caracteriza porque la gráfica de los datos obtenidos se asemeja a una campana. En el centro se encuentra la máxima frecuencia de ocurrencia del evento y sus extremos no tocan el eje de las X, es decir, son asintóticos. Otra de las características que podemos observar en la figura es que si dividimos a la mitad dicha curva, ambos lados serán iguales. Además, no es ni muy aplanada ni muy puntiaguda. Es la distribución más comúnmente encontrada. Dependiendo de la rigurosidad que se requiera, podemos acercarnos al centro o a la media mu, donde se encuentra la mayor distribución de datos, o, si gustamos también, podemos alejarnos del centro. Cada área bajo la curva, es decir, las que están señaladas con flechitas rojas, se llama desviación estándar y tiene un porcentaje de probabilidad. Para poder entender la diferencia entre la distribución binominal y normal, vamos a hacer una revisión de sus características y por lo tanto de sus diferencias. La distribución binominal se obtienen dos resultados mutuamente excluyentes, es decir, si obtenemos cara, no podemos obtener cruz. En cambio, en la distribución normal pueden obtenerse n resultados no excluyentes entre sí. Por ejemplo, si estamos estudiando el coeficiente intelectual, algunos pueden obtenerlo alto, bajo, medio. Ahora bien, utiliza la distribución binominal variables discretas, por lo tanto, finitas. Mientras que la distribución normal es de variables continuas o infinitas. ¿Por qué? Porque se pueden obtener n número de variables. Podemos obtener el coeficiente intelectual de 90, 70, 71, 94, 103, etc. La distribución normal se utiliza para muestras pequeñas. Puede ser que nosotros queramos evaluar la efectividad o inefectividad de un taller que acabamos de realizar en tercero de primaria. Mientras que la distribución normal se utiliza para muestras grandes. A lo mejor queremos ver qué tanto porcentaje de niños con trastorno de aprendizaje hay a nivel estatal. Ahora, en cuanto a la probabilidad en la distribución binominal, la probabilidad de los resultados debe permanecer constante de ensayo en ensayo.
Si en el ensayo 1 la probabilidad era 50 y 50, en el ensayo 2 debe ser también 50 y 50. Mientras que en la distribución normal, la probabilidad de ocurrencia sigue una distribución específica, que son los numeritos que veíamos abajo de la curva, con el mayor porcentaje de ocurrencia en el centro e igual probabilidad de ocurrencia hacia la derecha o hacia la izquierda. Otra característica de la distribución normal es que su media, mediana y moda son exactamente iguales. Para reafirmar lo aprendido, vamos a ver algunos ejemplos donde puede utilizarse la curva de distribución binominal y la curva de distribución normal. Para la binominal puede ser para la existencia o inexistencia de síntomas depresivos, en la efectividad o inefectividad de un taller para padres con hijos en tercero de primaria, es decir, que es una muestra pequeñita, en pacientes dados de alta versus no dados de alta después de 6 meses de tratamiento. Como podemos ver, de variables finitas solamente se dan 2 y con muestras pequeñas. En cambio, en la curva de distribución normal podemos ver la validación de los ítems de un cuestionario para evaluar la agresividad infantil, el cociente intelectual de estudiantes universitarios a nivel estatal, o la incidencia de depresión en adultos mayores, o los alumnos de trastorno de aprendizaje a nivel primario. En la investigación psicológica, la contrastación de hipótesis es muy común y sirve para estudiar la relación entre dos o más variables, y para comprobarla se hace uso de un proceso o análisis estadístico para establecer si esta relación es verdadera o no. Los métodos más utilizados son la observación, el experimento, documentación, muestreo y entrevista. Las hipótesis nulas son proposiciones de la relación entre variables y sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. La clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de las hipótesis de investigación, es decir, estas pueden ser descriptivas de un valor pronosticado, hipótesis que refutan la relación entre variables, hipótesis que niegan que existe diferencia entre grupos e hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables. Por otro lado, la hipótesis alterna se refiere a las explicaciones diferentes de las que proporciona la hipótesis de investigación o nula, y solo pueden formularse cuando hay otras posibilidades además de las hipótesis de investigación y nula. De lo contrario, no deben establecerse. Así, por ejemplo, si la hipótesis de investigación busca conocer la efectividad de un programa psicológico de corte cognitivo-conductual, dirigido a la modificación del estilo y las prácticas parentales a través del aumento y adquisición de habilidades de comunicación asertiva para lograr el aumento de comportamientos positivos en los hijos, la hipótesis nula sería: no existirá un incremento del uso del estilo parental democrático y una reducción en los estilos parentales restantes. Y la hipótesis alternativa: existirá un incremento del uso del estilo parental democrático y una reducción en los estilos parentales restantes. Como podemos ver, ambas son opuestas. Nivel de significancia. El concepto significación estadística se relaciona con la necesidad de probar hipótesis. Este proceso se realiza utilizando pruebas de hipótesis las que permiten cuantificar hasta qué punto la variabilidad de la muestra en estudio es responsable de los resultados obtenidos. El nivel de significancia es el error que se puede cometer al realizar un contraste de hipótesis. Es así como la hipótesis nula representa la afirmación de que no hay asociación entre las dos variables, y la hipótesis alternativa afirma que existe asociación entre las dos variables. Entonces, la estadística nos permite decidir sobre qué hipótesis debemos elegir, lo que será con el nivel de seguridad que previamente se haya establecido por el equipo de investigación. En clínica, habitualmente es el 95%. El nivel de significancia divide los valores de probabilidad en dos zonas: la zona de aceptación, que son los valores cuya probabilidad es mayor que el nivel de significancia, y la zona de rechazo, que es el conjunto de valores cuya probabilidad es menor o igual al nivel de significancia.
Generalmente, las probabilidades usadas para pruebas de una cola o extremo o para dos colas son 0.05 y 0.01, aunque también pueden ser utilizadas otras. El criterio definitivo para aceptar o rechazar la hipótesis nula lo da el nivel de significancia, y más rígidamente el nivel de significancia y el poder de la prueba. Si la hipótesis alterna es significativa, no aceptamos la hipótesis nula, pero si no es significativa y además la potencia de la prueba es satisfactoria, no se puede rechazar con los datos de esa muestra. Ejemplo: se obtuvieron los resultados de las prácticas parentales observadas antes y después de la implementación del programa psicológico de corte cognitivo-conductual dirigido a la modificación del estilo y las prácticas parentales. Se estableció que se rechaza la hipótesis nula si el valor de significancia asociado al resultado observado es igual o menor que el nivel de significación establecido convencionalmente, 0.05 o 0.01. Para este estudio, la significancia establecida es del 95% para las medias pre- y post-evaluación. En base a ello, la pre- y post-evaluación referente a las prácticas de crianza se acepta la hipótesis alterna, la cual indica que existió un incremento en la realización de las prácticas de crianza, de escucha, plática y comprensión, uso de reforzamientos positivos y correcta aplicación de reglas después de que los padres se sometieron al taller. Hay que tomar en cuenta que el tamaño de la muestra es también un parámetro a considerar para aceptar o rechazar una hipótesis, pero en este caso se tomó únicamente el valor de la significancia. Ahora bien, ¿qué relación guarda el nivel de significancia con el azar? Las pruebas estadísticas funcionan de la siguiente forma. Se verifica la magnitud de la diferencia existente en los grupos a comparar, A y B. Si esta magnitud es mayor que un error estándar definido, concluimos que la diferencia entre A y B es significativa. Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis negativa. Si nosotros establecimos que nuestra diferencia debía no ser de más del 5% y tenemos un 4% de diferencia, entonces podemos aceptar la hipótesis alternativa. El valor de P, que indica que la asociación es estadísticamente significativa, ha sido arbitrariamente aceptado por consenso y en clínica se admite del 0.05%. Dicho en otros términos, esto representa una seguridad del 95% que la asociación que estamos estudiando no sea por azar. Obviamente, si nosotros bajamos este nivel del 95%, pues le estamos dando mayor peso a la asociación por azar. Pero, ¿qué significa que el valor de P sea superior a 0.05? Que los resultados pueden estar influidos por el azar y entonces no podemos rechazar a Cho, que avala que las variables no están asociadas. Vamos a dar a continuación ejemplos de variables aleatorias discretas y continuas en psicología. Las variables continuas. Debemos recordar que son aquellas con un número finito de posibilidades, por lo tanto, ejemplos de ellas son sexo de los participantes. No podemos tener más de masculino o femenino. Número de alumnos de un salón de clases que presenta déficit de atención. ¿Por qué en este caso sería un número finito? Porque solamente pueden presentarse números enteros. No podemos tener 2.5 alumnos, 3.5 alumnos. Igual el número de pensamientos disfuncionales de un paciente en una hora. Hay un límite de estos pensamientos que pueden presentarse. Ahora bien, en la variable continua puede tomar cualquier valor en un determinado intervalo, como puede ser la edad. En este caso sí se pueden tener, por ejemplo, 20 años y medio, 21 años, 25, 24, 23 años con 3 meses, etc. El coeficiente intelectual, que también puede tomar diferentes variables, el peso, que pueden ser 50 kilogramos, 60, 60.5, 60.3, 60.35, etc. La cantidad de sudor recolectada en una prueba para determinar el nivel de ansiedad,
En este caso también podemos tener que a lo mejor sea 1 mililitro, 1.5, 1.2, etcétera.